Señora Laura Fábregas, ¿a quién se le ocurre escribir un libro con el título Diario de una traidora? Bueno, a usted, a Laura Fábregas, ¿no? Totalmente, además me salió de forma natural. La gente se piensa que es una provocación, que estuve dándole muchas vueltas y en realidad fue una cosa casi orgánica de, bueno, de cómo interpreto yo todo esto, que no me resultó difícil. Enseguida encontré título para mi historia. Oiga, déjeme presentarla por si alguno no la conoce, que no creo. Laura Fábregas, Argentona, 1987. Hay que decir que es un pueblo, una localidad cercana a Mataró. Es periodista y licenciada en Ciencias Políticas. Actualmente trabaja en The Objective, pero antes ha estado colaborando, trabajando en diversos medios, TV3, RACU, Radio, Telemadrid, Crónica Global, etcétera, 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 ¿no? ¿Me dejo alguno? Voz Populi y el Bueno, español. Voz Populi, exacto, es el que me dejaba, disculpas. Nada, Oiga, no. perdón, diga. Que no te disculpas para nada, que ya Ah. os he dicho muchos. Oiga, ¿cuál es la diferencia entre traidora y butiflera? De entre traidor y botiflera ninguna. De hecho, Albert Soler la usa en su prólogo del libro. Lo que pasa que es la forma, la acepción como se conoce en Cataluña un traidor. Simplemente es un concepto acuñado en Cataluña, muy catalán o muy nacionalista, pero es exactamente lo mismo. Sí, hay que decir que estamos hablando de este libro, como pueden ver, está ya a la venta, ¿no? Sí, de hecho lo presenta el lunes en Barcelona, ¿no? El 14 de abril a las 7 de la tarde en la librería Documenta de Documenta. Barcelona. Sí, Está Aragón subiendo por Pau Claris, ¿sí, no? ¿Pau sí, Claris? Sí, Pau Claris. creo que O sí. sea Sí. que para los que estén en Barcelona ya saben que evidentemente pueden comprar el libro y comercio electrónico, sobre todo en librerías y desde luego también asistir a la presentación. ¿Es una crónica del proceso desde dentro? Sí, a ver, creo que es un poco más que una crónica, si me permites, porque hay como dos vertientes. La Laura Fábregas, periodista que ha estado a primera línea durante los años del procés y que ha conocido a periodistas, a políticos, a intelectuales que se han significado públicamente durante estos años, pero al mismo tiempo también hay una vertiente personal, vital, de vida, de una chica que se ha criado en un pueblo de mayoría nacionalista, que ha ido a la escuela pública en catalán, que su lengua materna es el catalán y que ha conocido lo que es el nacionalismo de piel más instintivo desde que era muy, muy niña, ¿no? Y que además forma parte de una generación que, según el Centro de Estudis d'Opinió de la Generalitat, es una de las generaciones donde hay más nacionalistas, la mía y luego la de mayores de 60 años, pero yo soy de una gente que está entre los 30, 40 años, bueno, que cuando eran jóvenes se creyeron el tema del procés, ¿no? Oiga, voy a hacer la pregunta que siempre acabo haciendo, lo que pasa es que al final, ¿qué nos pasó a los catalanes, o a una buena parte de los catalanes? Usted lo dice, era una sociedad más o menos democrática, madura, avanzada. ¿Cómo pudimos caer en la tentación o en la seducción del proceso? Fíjate que has utilizado una expresión que también la ha utilizado Doris Lessing en uno de sus libros, que es cómo pudimos creer en ello, cuando ella también hace autocrítica de su pasado y de cómo creían en la revolución comunista, ¿no? Como que hay momentos en la sociedad que la gente se pregunta cómo pudimos creer en esto, ¿no? Es verdad que salvo tú o yo no nos lo creímos, pero sí que la sociedad catalana yo creo que hubo dos procesos. Por un lado, como de locura colectiva, de enamoramiento, de borrachera, llámale como lo quieras decir, de estar también en una cámara del eco, ¿no? Una burbuja endogámica donde creían todos lo mismo y bueno, y entre ellos mismos se ilusionaban con su creencia. Pero por el otro lado también creo que hay un proceso subterráneo de lluvia fina, de muchos años de trabajarse una identidad propia alejada del resto de España, que ha eclosionado también con la crisis económica y con un momento muy particular de España que ha facilitado que hubiera esta gran eclosión a favor de la independencia, ¿no? Pero bueno, creo que son las dos cosas a la vez, ¿no? Un caldo de cultivo que estaba ahí y al mismo tiempo una coyuntura que facilitó pues esta explosión, ¿no? De hecho, cito un momento a Ferran Totem que dice que a veces las sociedades enloquecen, ¿no? Yo creo que es una buena radiografía. Se nota que usted lo ha vivido desde dentro y también a pie de calle como profesional, ¿no?
Oiga, ¿en qué medida jugaron los medios de comunicación a esa burbuja que usted dice? Me va a permitir, antes de que responda, leer una frase de Albert Soler que hace el prólogo, así también homenajeo de paso a Albert Soler, que dice: la prensa fue uno de los grandes culpables de lo que sucedió en Cataluña y especialmente le fue TV3. De hecho, mira, el libro yo también lo recomiendo por el prólogo de Albert Soler, que es muy divertido. Y bueno, y creo que... Bueno, no solo por el prólogo, pero sí, 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 evidentemente. Un primera espada. Pero bueno, es verdad, mira, me he descuidado en la reflexión anterior. Esto de los medios de comunicación también quería comentar, la gente de una edad particular que ya su entorno vital ya nos pasa por tener éxito profesional o por crear su propia familia. Esta gente que estaba a las puertas de la tercera edad, también para ellos el procés les dio un sentido nuevo a la vida. O sea, gente que está a las puertas de la jubilación o incluso ya la jubilación, con su recorrido vital ya casi más o menos hecho, con sus aciertos y sus errores, el procés les dio un nuevo, porque realmente consideraban que estaban haciendo historia y consideraban que de verdad verían nacer una república catalana. Esto, claro, es un sentimiento casi más fuerte que una religión, porque es como la sensación de inmediatez, de que inminentemente pasará algo, ¿no? Entonces, esto también hay que ponerlo sobre la mesa, este factor psicológico de este colectivo. Y luego los medios de comunicación. Yo lo que explico en el libro es que Cataluña, bueno, tiene un marco de referencia muy propio, un ecosistema mediático muy propio, alejado del resto de España, que hace que, bueno, que tú veas el mundo desde una perspectiva muy determinada, ¿no? Y entonces, bueno, las diadas, por ejemplo, ¿por qué eran mayoritarias? No necesariamente porque la gente estuviera indignada por el recorte del estatut por parte del Tribunal Constitucional, sino porque eran eventos lúdicos donde se bombardeaba a través de TV3 para ir, donde había conciertos, talleres, eventos familiares. O sea, más que una protesta política, era un acto lúdico y de pasárselo bien. Antes he leído una frase de Albert Soler, me va a permitir ahora que lea una frase de la autora, de usted misma. TV3 y todo el sistema mediático catalán nos bombardeara para que asistiéramos a las manifestaciones. Es eso, página 23, para los que quieran comprar el libro. Es eso, ¿no? También. Claro, es que es totalmente esto, es que era muy difícil desmarcarse. O sea, yo sé casos de familiares míos, a pocos que no querían ir, pero estaban en un entorno donde todos sus compañeros de trabajo iban, y además no es que iban en sus coches, es que organizaban autobuses, te preguntaban si tú ibas, si querías una plaza, si decías que no ibas, era, pero ¿qué tienes que hacer este día mejor que esto, no? Entonces era muy difícil tener, bueno, la firmeza para desmarcarse. Usted pasa de un extremo a otro. No exactamente así, pero usted asiste a alguna diada y luego se da cuenta de que, bueno, que lo que hice, ¿no? Era un poco el mainstream y tal. Además, tiene un cierto mérito porque usted vivía en Argentona, esa zona, hombre, o Rius, dos Rius, usted lo explica, ¿no? El tema, por ejemplo, de las urnas, etcétera, ¿no? ¿Era complicado ser Laura Fábregas en Argentona? Era muy complicado. De hecho, ahora me parece todo un poco más fácil porque habiendo pasado por esta experiencia, ¿no? Sin tampoco a quererme hacer la mártir, porque sé que hay situaciones en el País Vasco mucho más duras de las que he vivido yo. Por lo tanto, ya en el libro quito hierro a todo porque, bueno, al fin y al cabo hay conflictos mundiales que son mucho peor de lo que hemos vivido aquí, ¿no? Pero sí que yo, mira, fíjate, yo fui a la diada antes de que fueran masivas, antes de 2010, o sea, cuando tenía 15 años, 16, que eran 4 gatos. O sea, nunca, cuando el proceso empezó yo ya me había desmarcado, ¿no? Pero bueno, ahora me he perdido un poco el hilo, no sé qué. Así que, bueno. Laura Fábregas, ser Laura Fábregas en Argentona, ¿no? Una zona eminentemente Claro, y en ese nacionalista. momento, sí, claro, porque era como un evento pues que tenías que ir, ¿no? Y bueno, y en Argentona, pues, por ejemplo, creo que lo pongo en el libro, un ejemplo de las elecciones estas de la lista única, creo que en 2015, ¿no? De Junts pel Sí. Bueno, este año, por ejemplo, en Argentona no había ningún cartel electoral de Ciudadanos en todo el pueblo, no había ningún apoderado de Ciudadanos, o sea, no existía en la vida pública Ciudadanos y, por ejemplo, fue la segunda formación más votada en el pueblo. O sea, que por un lado había también disidencia, pero por el otro fue chocante porque nadie sabía quiénes eran estos vecinos con quien te cruzabas que votaban a Ciudadanos, ¿no? Porque el pueblo
o la hegemonía o el discurso, la conversación pública giraba en torno a la idea de nacionalista y solo ellos se hacían visibles. ¿Se ha encontrado alguien que le metiera caña para entendernos durante el proceso y que ahora le diga, Laura, tenía razón? A ver, de decir tener razón creo que es muy difícil porque, bueno, es aceptar. Yo creo que algunos lo piensan porque además, claro, yo incluso había hecho apuestas porque es que, a ver, a veces me decían, el año que viene cuando vengas por fiestas mayores en agosto, que en Tráete Argentina. el pasaporte, ¿no? Sí, sí, y me lo decían de verdad. Y claro, yo les decía, bueno, vale, pues nos vamos a ver el 3 de agosto en la plaza y vamos a ver si Cataluña es una república o no. Entonces, bueno, yo creo que sí que, bueno, están en un momento de depresión, digamos, política, porque, bueno, bien que sus sueños no se han convertido en realidad, ¿no? Eh, el proceso, ¿tornarem a fer? ¿Lo volverán a hacer? Yo también esto lo dejo un poco abierto, es que hay posibilidades de volverlo a hacer, claro, y ellos, ahora quizás la idea de independencia es más platónica, más a largo plazo que tangible y real, pero evidentemente ellos intentarán siempre avanzar hacia esa idea política y a ese fin porque es el suyo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo he notado cambios, o sea, bueno, también ha habido, sabe, ¿no? Los independentistas en cada elecciones han ido perdiendo apoyo en las urnas. Yo creo que ahora no sean las circunstancias, que la cárcel también ha sido muy pedagógica en el sentido de que antes de la cárcel muchos líderes políticos catalanes se creían impunes y se creían que no tendrían consecuencias sus actos, porque además la justicia, los ritmos son mucho más lentos que los políticos, ¿no? Que los ritmos políticos y por lo tanto llega todo más tarde, pero al final ha habido consecuencias. Pero yo me acuerdo cuando en Cataluña se decía, es imposible que nos metan en la cárcel. Si esto pasa, el pueblo catalán bueno, va a hacer la revolución, va a quemar las calles. Luego los pusieron en la cárcel y bueno, sí, hubo 4 petardos y 4 altercados, pero las cosas continuaron. O sea, el Estado español puso a los líderes políticos catalanes independentistas a la cárcel y Cataluña tampoco es que lo asumieron y yo creo que esto fue un punto de inflexión para entender que no eran impunes. Eso de que la cárcel es muy pedagógica, me acuerdo que lo dijo también Cayetana Álvarez de Toledo en un tuit en los momentos álgidos del proceso, la pusieron a caldo, recuerdo a Salvador Cardús, que por cierto usted lo cita, a Pilar Rahola, pero en el fondo también tenía razón. Ha No, sido claro, eso, ¿no? son, sí, supongo que molestó la manera en que lo dijo o tal, pero claro, a veces cuando molesta tanto una cosa es que hay una parte de verdad y de que es cierto, ¿no? Y de hecho es así, porque es verdad que la retórica incendiaria la mantienen, pero ahora miden mucho sus movimientos y sus acciones políticas precisamente para no tener que estar inhabilitados, para no volver a la cárcel. El choque de trenes era la única estrategia del proceso, lo que usted dice, ¿no? No, si los meten en la cárcel, el pueblo va a salir a la calle, ¿no? Y al final no fue así. ¿Esperaban eso, el choque de trenes, o alimentaban a la gente para ir a una confrontación, incluso a un conflicto civil? Bueno, yo no sé si era consciente, porque a mí a veces también me parece que hay mucha irresponsabilidad de los políticos de cómo calentar a las masas puede tener consecuencias mucho más nefastas de la que creen. O sea, yo creo que también hubo un componente de irresponsabilidad, empezando por Artur Mas, que para mí es un cínico. O sea, yo creo que él, bueno, tiene este componente cínico y que jugaba pensando que para él no había consecuencias y que hubo un momento que sí que se dieron cuenta que se les estaba yendo de las manos. De hecho, hablo de una conversación con el fotoperiodista independentista Jordi Borràs, que según él, a la ANC y Òmnium Cultural hay un momento que deciden que la gente no vaya delante del Parlamento cuando se tiene que declarar la independencia el 27 de septiembre, porque los políticos independentistas son los primeros que tienen miedo que pase algo, ¿no? En cambio, en otros momentos, como tots a l'aeroport, ¿no? Después de la sentencia del Supremo por el caso del procés en el Tribunal Supremo, sí que mandan a la gente en el aeropuerto, ¿no? Yo creo que a veces jugaban con esto, a veces reculaban y también se está viendo ahora. O sea, ahora qué ha pasado con 10 años de procés, que una de las consecuencias inesperadas ha sido el auge de Alianza Catalana, que les incomoda profundamente y forma parte también de sus promesas incumplidas o de no poder haber llegado hasta el final y de haber cambiado el discurso.
O sea, yo creo que, bueno, que hubo mucha irresponsabilidad. Pero es que el mensaje de Junts en el tema de inmigración ha sido contradictorio, ¿no? Ahora digamos que se han puesto las pilas, por decirlo en expresión coloquial, pero durante 10 años nadie hablaba de inmigración, o lo único de lo que se hablaba era de atraer los inmigrantes, por decirlo de alguna manera, a la causa independentista, ¿no? No, no, es evidente. A ver, Alianza Catalana es un fenómeno muy interesante que además crece por distintas razones, no solo por el fracaso del procés. Yo creo que también había un discurso público de corrección política tan acusado, también bueno, que era casi inevitable que saliera un partido que rompiera con este falso consenso, ¿no? O sea, hay distintas, y es verdad que Junts ha jugado mucho a partido, no sé cómo llamarle, pues casi socialdemócrata en el tema de la inmigración, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora están pagando sus contradicciones, ¿no? Pero también es cierto que están un poco asustados por lo que está pasando, porque por un lado crece el PSC, que no es independentista, y por otro les crece Alianza, que rompe con los consensos del catalanismo que ellos defendían, ¿no? Y todo esto que ha sido después de 10 años de procés, es el balance del procés. No sé si lo vio, pero el otro día Albert Batet, el presidente del grupo parlamentario de Junts en el Parlamento, en la sesión de control a Salvador Illa se quejaba de que la auténtica consejera de Vivienda es Jessica Albiach, de los comunes, ¿no? Lo cual fue recibido, por cierto, con aplausos por parte de los diputados de los comunes. ¿Junts ha cargado el mapa ideológico también? Es decir, aquello de ser de derechas o conservador o incluso centro derecha parecía estar mal visto. Piensa que Junts llegó a apoyar en el Parlamento una propuesta para para poner un tope de alquileres, si no me equivoco, creo, junto a la CUP y tal. Luego es verdad que al cabo de un año o dos echaron marcha atrás, pero evidentemente había un momento que parecía que en Cataluña no hubiera nadie de centro derecha, ni siquiera de la raíz democristiana de la extinta Convergencia, ¿no? Que jugaban a ser más revolucionarios que la CUP. Bueno, esto ha pasado. Lo que pasa es que ahora intentan tirar atrás. Vamos a ver si lo consiguen, porque yo también me consta, esto sí que es información más que opinión, que en el partido hay mucha división interna de, por ejemplo, cómo tratar a Alianza Catalana. Algunos se quieren acercar, pero otros dicen que no hay que darles ningún tipo de altavoz, ni de espacio, ni de contacto. Entonces, bueno, es un partido que tiene distintas corrientes, distintas almas, y eso, y que acusa también esta contradicción en su discurso, ¿no? De no, bueno, de intentar quedar bien siempre con sus adversarios políticos, con la CUP, con Esquerra, en lugar de, bueno, defender lo que defendía tradicionalmente Convergencia. Precisamente he visto un vídeo de Agustí Colominas, que como usted sabe, diputado de Junts, que como usted sabe viene generalmente bandera roja, ¿no? Del comunismo más extremo y tal, defendiendo los derechos humanos, el respeto al extranjero, un poco diario mensaje próximo a la inmigración, por decirlo de alguna manera, y muy crítico con Alianza Catalana. Y he visto un vídeo de, creo que es el alcaldable de Junts por Manresa, creo que Ramón Bacardit, diciendo casi exactamente lo mismo, que ya ni a prou, que ya hay bastante. Me he fijado, en Manresa tienen un 20% de inmigración, según datos oficiales de la propia Generalitat, que evidentemente siempre son más porque los sin papeles no salen y los nacionalizados dejan de salir, pero en Ripoll es un 15%. Sí, sí, evidentemente. Bueno, yo lo noto, bueno, como sabes, yo vivo mucho tiempo en Madrid, pero cuando estoy aquí, como es el caso, estoy más en Argentona. Y a las veces que voy por Barcelona, yo noto una diferencia con el centro de Madrid que me sorprende, ¿no? A nivel de inmigración. No sé si hasta qué punto también es una sensación, porque, bueno, en Madrid creo que la inmigración está más en el extrarradio, en cambio en Barcelona es más céntrica. Pero bueno, que hay municipios como Ripoll o Salt con mucha tensión migratoria, es así, esto no es una percepción, son datos. Si tú vas al IDESCAT, te sale, y casi la mitad de la población es nacida fuera. De hecho, se ha visto también en Salt, ¿no? Con todos estos altercados que ha habido con un imán que no pagaba el alquiler de la casa y que tuvo que ser desalojado, ¿no? Es evidente que con un discurso buenista no vas a hacer nada, ¿no? Y que además yo creo que se puede defender desde todas las posiciones políticas, se puede defender un discurso crítico con la inmigración,
sin caer en el populismo ni ser xenófobo, ¿no? O sea, Manuel Valls lo ha hecho en Francia, ¿no? O sea, y creo que aquí falta, que hay demasiado miedo. A veces tengo la sensación que la sociedad catalana, los partidos políticos catalanes tienen mucho miedo de decir a la gente la verdad sobre las cosas y a ser firmes en un posicionamiento, ¿no? Para los que estén mirando esta entrevista ya saben que estamos hablando, bueno, del libro que tiene la autora encima de su mesa, pero es este libro que evidentemente lo pueden comprar, bueno, en Amazon y en librería. Se presenta el lunes en la librería Documenta de Barcelona. Oiga, déjeme, usted es una chica de Ya que me has hablado de Agustí Colominas, Sí, por ¿sabes? supuesto, diga. Porque Agustí yo coincidí con él cuando yo empezaba en esto de las tertulias, coincidí con Ah, él. sí, cuente. Bueno, la impresión que me dio fue pésima, ya lo digo ahora. O sea, pensé, mira, el típico que lleva años chupando del bote, porque creo que también fue presidente de la Fundación CatDem y bueno, Sí, siempre no hay sé, parece ser que no se enteró de nada. y en la galaxia siempre de Junts, ¿no? De esta gente que dices, bueno, siempre acaba teniendo, no sabes cómo, un cargo público, ¿no? Un salario público. Pero me hizo gracia porque él en principio es historiador y lo que me afeó de mi intervención en la tele es que yo hablara del franquismo sin haberlo vivido. Entonces, bueno, pensé, entonces los historiadores tampoco podrían hablar del pasado que no han vivido, ¿no? Y bueno, y esto lo comento esta anécdota también en el libro. Sí, yo la verdad es que tengo el mérito, sí, el mérito. A mí me llamó fascista un día en los pasillos del Parlamento tras, pues, no, tenía que ser antes en el 2017, o sea que... Y era, por cierto, era director de la Escuela de Administración Pública, Ya con lo cual ves. llegué a pensar, bueno, no sé qué les deben enseñar, que es la escuela donde se forman los funcionarios de la Generalitat. Pero bueno, hablemos mejor de usted que de Agustí Colominas. Oiga, usted es una chica de Argentona, como decíamos, que va a un instituto castellano hablante en Mataró. Y es un poco el contraste, ¿no? Un pueblo mayoritariamente catalano hablante y va a ese instituto, como decía, digamos, del extrarradio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de Mataró. ¿En qué medida eso le marcó? Porque Bueno, usted en el libro bastante también mucho. cuenta experiencias personales. No, de hecho, a ver, el libro también soy muy crítica con la Laura del pasado, o sea, intento ser graciosa y reírme de mí misma. Y yo venía de un entorno muy homogéneo en Argentona, de catalano hablantes, también había castellano hablantes, pero quizás eran minoría. Y bueno, y de gente de clase social muy parecida a la mía. Y luego cuando me traslado a Mataró, en un instituto de barrio, pues me doy cuenta que los catalanes hablantes somos minoritarios, que hay también mucha población procedente de África, bueno, del Magreb, de Marruecos, de esa zona, y que yo pues formo parte de una élite, ¿no? De una clase pues más bien acomodada, muy idealista a favor de la independencia, pero que hay gente con problemas más prosaicos, que bueno, que no están por la labor de la independencia porque tienen otros problemas más significativos. Oiga, en el libro usted cita algunas personas, de hecho alguna ya la ha citado ahora, ¿no? Por ejemplo, Jordi Borràs, que, hombre, tuvo un papel protagonista. Yo recuerdo el libro que le regaló el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, al rey en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona, era un libro de Jordi Borràs. El proceso generó algunos héroes, por decir, bueno, entre bastantes comillas. Usted cita algunos, ¿no? Steve Biers, Pilar Carracelas, Jordi Graupera, Juliana Canet, Elisenda Palusí. La mayor parte, la verdad es que han desaparecido del mapa, al menos del mapa mediático, pero pasaban por allí. ¿Sabe lo que quiero decir? Es decir, eran un poco los leñadores, los que echaban leña al fuego, no tenían responsabilidades políticas, pero no fluixeu, apreteu, y ahora, bueno, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, a ver, es que, a ver, a veces hay cosas, Elisenda Palusi, alguien la ve de verdad haciendo una revolución. Si las cosas se ponen feas, si hay de verdad un conflicto civil entre catalanes, que bueno, que por suerte no ha pasado, pero voy hablando ya de un nivel de intensidad, de violencia. ¿Te la imaginas a ella? O a Dolors Feliu ahí? No Es me que imagino ni a Laura Borràs. bueno, es que por él ni a Laura Borràs, por eso también hay un punto de esto, ¿no? De credibilidad sobre esta gente y por eso también hablo de cinismo.
Entonces, bueno, y luego esto también junto con otra gente muy ambiciosa, que una generación de jóvenes preparados que esperaban su turno, que esperaban que la República Catalana significara una forma de promoción personal, de tener su sitio en esta nueva futura República Catalana, ostentar poder público y que también han visto sus sueños frustrados, ¿no? Por un lado han estado alimentando, bueno, es que hablaban de que con un 30% de votos a favor de la independencia se podría forzar una secesión, o sea, ni siquiera tenían un argumento democrático de decir, bueno, al menos intentamos ser mayoría, un 50% o más. Bueno, y esta gente hay de todo. Yo creo que en el caso de Jordi Graupera, por ejemplo, está intentando, ¿no? Volver, pero lo que pasa es que ha salido liderazgos naturales mucho más potentes que él, con más carisma, como es el caso mismo de Orriols, con quien yo creo que no puede combatir. Hay distintos casos, o Juliana Canet, que quizás se ha orientado ahora más hacia los medios de comunicación, ¿no? Pero sí que hubo mucha gente que esperaba su turno, que pensaba que con una República Catalana tocarían poder, estarían en primera línea y bueno, y se han visto sus ambiciones muy frustradas en este sentido. Yo creo que también son responsables en parte de haberse creído la mentira o de haber empujado hacia una situación que podría haber generado caos y violencia en mucho mayor grado, ¿no? Oiga, ¿sabe qué me gusta de su libro? Bueno, me gustan muchas cosas, pero entre otros que digamos que ajusta cuentas, lo digo en el sentido positivo del término, es decir, no es aquello solamente de, bueno, unas memorias azucaradas, ¿no? Por decirlo de alguna manera como las de Pujol, sino que, pues lo que decíamos, ¿no? Habla también, por ejemplo, de Pilar Rahola, de Jordi Barbeta, ¿no? Gente que ha tenido protagonismo en el proceso y No, que yo ahora están un poco desaparecidos en combate o en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, de hecho es mi manera de ser. Creo que la gente que me ha seguido en tertulias o me ha leído sabe que soy, bueno, tengo un punto mordaz, ácido, soy dura conmigo misma y con los demás. Y además porque yo creo que hay que hacer un ejercicio de memoria, porque a mí también se me olvida, o sea, bueno, porque también tienes que sobrevivir y tirar adelante, pero hay gente que ha jugado mucho, ha sido muy responsable bueno, con los sentimientos de la gente, de buena fe, y que sí, bueno, y que hay que recordar pues cómo fue su papel en ese momento, y que tienen también el derecho de cambiar y de darse cuenta si es el caso de que se han equivocado. Pero sí, tal y como soy dura con aspectos de mi pasado, también lo soy con gente que tuvo más relevancia pública, ¿no? Bueno, el caso de Pilar Rahola es paradigmático, es que ahora se ha ido a hacer la América Española, bueno, a hablar bien de Israel, porque ya ve que aquí en Cataluña, con ella la Generalitat, con su papel menguante en TV3, con el fracaso del proceso, pues no podía seguir con su discurso tan polarizante, ¿no? No sé, bueno, es un caso más, pero hay muchos. Es que a mí lo que me sorprendía en esos años, también porque yo era bastante joven, entonces también hay una cierta tendencia natural a buscar referentes, ¿no? Y me sorprendía la unanimidad que había en todos estos líderes de opinión, ¿no? Era muy difícil encontrar gente incluso los que se estaban en contra no querían hablar. O sea, yo me acuerdo en Societat Civil Catalana al inicio que mucha gente apoyaba a Societat Civil Catalana, pero no quería que fuera público su apoyo, ¿sabes? Era como, venga, os apoyo de escondidas, un mensaje de ánimo, pero que por favor que mi nombre no salga en ningún sitio, ¿no? Hubo también bastante cobardía. Es que es curioso, yo creo que Cataluña era una sociedad sin referentes, ¿no? Sobre todo sin referentes morales. Lo digo, Pujol dejó de serlo por razones obvias, Maragall enfermo, Montilla siempre lo trataron como un charnego, ¿no? Un recién llegado. ¿Hubo eso también, un problema de referentes morales que dijeran, cuidado con el proceso que nos la vamos a meter? Totalmente. Es que hubo gente que habló muy al final, en todos los ámbitos de la vida pública, académica, profesional, de todo tipo. Sí, yo creo que faltaron referentes, faltó, a ver, había esta pluralidad de los medios que es una pluralidad un poco espuria, ¿no? Que es, bueno, tener un tertuliano, como era mi caso, que estaba en contra, o llevar a preguntas frecuentes al programa TV3 a Vox cuando todavía no era una fuerza parlamentaria, para que dijeran lo que dice Vox. Y esto les daba una sensación, una pátina de pluralismo o de pluralidad,
pero luego cómo estaba orientado los programas, las editoriales, todo iba hacia una misma dirección y no se desmarcaba nadie. Es que, bueno, esto lo hemos vivido, entonces sabéis que no me invento nada. O sea, de hecho, ¿por qué, por ejemplo, tú, Xavier Rius, tienes ahora tanto éxito? Pues precisamente porque Bueno, eso lo dice usted. no, porque fuiste valiente cuando tocó y cuando era difícil y ya está. O sea, ahora es mucho más fácil hablar, No, lo ¿no? que pasa, ahí yo creo que tenemos algunos lazos de solidaridad profesional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque en Cataluña había las estrellas, que también se pasaron al proceso en masa, ¿no? Terribas, evidentemente, Basté, etcétera, etcétera. Las Y derivas luego, y luego para mí. había los pringaos, que éramos 4 pringaos, que diciendo, oye, esto no va a acabar bien. No, ¿cómo que no, hombre? Pero está hasta Tucá, ¿no? Y aquí estábamos, pues, usted, Albert Soler, yo, no sé, Ramón de España, más gente, Sergio Sí. Fidalgo, en fin. No, es que si hablabas no querían escucharte porque, bueno, estaban esto en un pensamiento cautivo, no sé. En ciencias políticas hay este concepto de pensamiento cautivo, que es Perdón, que cuando le he sacado de imagen. la Sí, sí, sí. comunidad pues toda piensa lo mismo y es muy difícil cortar con esto, ¿no? Oiga, ahí tenemos, en el libro cita también un amigo común, en el cinturón, que es Francesc Marca Álvaro, ¿no? ¿Cómo ha acabado? De diputado de Esquerra, ¿no? 20 años de gurú de convergencia para, bueno, supongo, no sé, para garantizarse, pues debe, más joven que yo, debe decir, bueno, si llego hasta los 65, jubilación asegurada, ¿no? Yo no sé si a veces hay el factor personal marca mucho más que estrategias, digamos, de largo alcance o peculiares, porque yo no lo sé si es el caso, pero digo, se habrá echado una novia de izquierdas y se ha vuelto de izquierdas, porque no sé, o sea, es muy raro este giro que ha hecho de un día para otro, ¿no? Yo es que me lo recuerdo con camisetas de la NECE, dando conferencias con la camiseta puesta. O sea, es que es el forofó nivel máximo. Eh, también tenía un libro, ¿no? Perquè hem guanyat, de Artur Mas, o sea, porque Sí, hemos exacto. ganado. Lo Entonces, sacó, recuerdo, yo recibí la nota de prensa, pues no sé si el día después de que la CUP enviara más a la papelera de la sí, historia. O pues sea, fíjate, fue más idóneo posible, ¿no? Y yo lo he visto hace poco en el Congreso como diputada de Esquerra, tengo que decir que ha sido muy educado conmigo, hemos hablado y pese que también como cuento en el libro, yo tuve una gran bronca con él en RACU, donde estuvo 10 minutos diciéndome que intoxicaba, simplemente por decir que Òmnium Cultural se había fundado durante el franquismo y que muchos de sus fundadores eran tan franquistas como catalanistas. Entonces esto le pareció fatal, una ofensa, y estuvo 10 minutos cortándome porque no estaba de acuerdo cuando era mi turno además de hablar. Pero bueno, ahora considera que Esquerra, que también es cierto que Esquerra ha hecho un giro, pues representa mejor sus intereses y ha acabado pues de diputado en el Congreso. Y cuando me lo encuentro tengo que decir que es muy cordial. a mí hay que decir que Francia, pero hace muchos años ya me ha llamado imbécil en los pasillos del Parlamento, pero estoy hablando del 2000 y pico, o sea que voy ampliando el currículum, fascista, imbécil, no he hecho el libro de Diario de un traidor, pero bueno, Entonces a él ver, hacía de periodista, ¿no? ¿el qué, perdón? Entonces hacía de periodista y aún así te llamó imbécil. Sí. Sí. Porque yo lo recordé, no sé si se acuerdan, en el 2000 y pico, la colla pesigolla de Convergencia, que digo yo, se dividió entre los que estaban en el primer tripartito, había algunos, los más de esto, que decían que no había que pactar con Esquerra, y otros que incluso se pasaron a Esquerra. No Vale. sé si al Versailles del No sé, periódico, yo alguno. la intuición que tengo con este caso en particular es que quizás hay un factor personal, esto de haberse echado una novia de Esquerra, es que a veces hay cosas en la No, vida no, que... no llegó a tanto, ¿no? O sea No, que no, no ahí, lo sé, bueno, puede o sea, hacer lo que quiera. Lo que pasa es que, hombre, más era conocido un poco. Los de Junts todavía no lo entienden, ¿eh? Lo digo porque he hablado con gente de Junts y dice, sí, nos quedamos no. absolutamente parados. Oiga, déjeme hacerle una última pregunta. Usted ha sido periodista del proceso, durante el proceso. ¿Es difícil ser ahora periodista del The Objective? Lo digo porque ya sabe que despectivamente les llaman de ojete y tal, y están un poco en el ojo del huracán con muchas de las informaciones que han salido de Ábalos. De hecho, ustedes fueron uno de los pioneros, ¿no? ¿Es complicado? Bueno, yo personalmente no me afecta mucho porque yo no he hecho estas informaciones, han sido mis compañeras Ketty Garat, Teresa Gómez, Sí, Fran. me consta, pero Pues bueno,
Pero sí que No, claro, notamos muchas cosas. O sea, mi director, que también lo cuento en el libro, sí, cuando lo dicen. ganamos el premio, bueno, de clave de editores de España de mejor medio digital, bueno, los ministros ahí presentes es que no les saludaron. O sea, Sí, no era es un que acto no les público, ¿no? felicitaron por el premio, es que tampoco tuvieron la deferencia de saludarle, ¿no? Entonces sí que vemos, bueno, vemos campañas y además vemos también, que esto es lo peor, pero también lo vivimos con el procés, ¿no? De otros periodistas que se suman alegremente a estas campañas de acoso, de señalamiento a otros compañeros. Y bueno, es lo que hay. O sea, cuando haces periodismo incómodo, incluso con errores que se puedan hacer, porque muchas veces hay errores y que no son bulos, como se intentan decir, es que se ha cometido un error y se solventa. Pero bueno, que cuando haces periodismo incómodo es normal que te persigan. O sea, y esto sí que nos pasa, bueno, que el gobierno, que Álvaro Nieto en particular, el director de The Objective, se ha convertido en un periodista muy incómodo para el gobierno de ahora, pero es que también si hubiera otro gobierno, porque aquí lo que se trata es de fiscalizar quién esté gobernando, sean unos u otros. De hecho, hace poco hemos publicado muchas noticias también duras contra el PP, contra Vox. Parece que a algunos solo les interesa destacar cuando son noticias contra el gobierno, pero hay noticias que fiscalizan a todos los partidos políticos. Fiscalizar, ¿dónde va? Esto no puede ser. Oiga, déjeme aprovechar para una última pregunta. ¿Cuál es el secreto de Pedro Sánchez? ¿El manual de resiliencia? ¿Otras cosas? ¿Usted que está en Madrid? Pues a mí la gente que lo conoce más de cerca y, digamos, a mí como he vivido el tema del proceso y de la burbuja y de que toda la cámara del eco y que todos pensemos un poco igual, intento siempre ver por qué hay gente que vota a Sánchez o por qué lo apoya. Y bueno, una de las cosas que dicen que es un tío muy hiperactivo, que trabaja muchísimo, que no se cansa nunca. Por ejemplo, en el tema europeo de economía, de hacer los deberes ante Bruselas, bueno, que es un tío que aprieta mucho a su equipo para tenerlo todo antes que nadie, ¿no? Y bueno, yo creo que ha demostrado que es esta capacidad de resiliencia, ¿no? Que tiene de superar escollos. Luego también creo que hay una necesidad que tienen mutua tanto ellos como los nacionalistas para sobrevivir y que la legislatura pueda pues, durar, que se necesitan mutuamente, ¿no? Esto no sería tanto su capacidad ni ningún don, sino simple necesidad, ¿no? Y bueno, también juega a su favor que mucha gente pues tiene miedo a que Vox pueda entrar en un gobierno con el Partido Popular. O sea, hay varios factores que explican que Sánchez pues se pueda mantener al frente, ¿no? O en Moncloa. De hecho, es la trampa que siempre les tienden al PP desde la Moncloa, ¿no? Desde el aparato mediático del PSOE, la fachosfera, ¿no? La ultraderecha y tal, y entonces el PP siempre está ahí tentando de que los metan en el mismo saco. Sí, sí, no, claro, claro. Es curioso porque ya el miedo a Podemos se ha neutralizado totalmente o a Sumar, ¿no? Y que además incluso la gente considera que ha sido gracias al PSOE. Yo no lo considero, digo gente que vota estas opciones políticas, dice, bueno, no, menos mal que el PSOE sabe frenar a Podemos, en cambio al PP no sabe frenar a Vox. Y entonces ven como una asimetría que les hace tener más miedo a la ultraderecha de Vox que a los otros, ¿no? Y que al fin y al cabo, como ya están gobernando, pues se ha normalizado, ¿no? Que supongo que es lo mismo que pasaría al fin y al cabo si gobernara el PP con Vox, que también se acabaría normalizando, ¿no? Como ha pasado en algunas comunidades autónomas. Pero bueno, yo creo que juegan con esta ventaja, ¿no? Pues señora Laura Fábregas, no la molesto más. Hemos estado hablando de su libro, que lo tienen en Antena, evidentemente lo pueden comprar también en librerías. Y acuérdense que lo presenta el próximo lunes, lo presenta usted y Albert Soler, supongo, ¿no? Muy bien, sí, sí, Albert Soler y Teresa Jiménez Barbat estarán los dos Perdona, conmigo. cierto. Será Sí, una cosa ahí se lee. entretenida, amena, rápida, o sea que invito a la gente a venir porque no va a ser una cosa de estas que se alarga y vamos a hacer algo divertido y cortito. No, al contrario, que sea largo, que así nos lo pasaremos bien. Bueno, a ver, sí, pero la gente Pues también debe... señora,
que hacer, supongo. Pues señora Laura Fábregas, muchas gracias y felicidades por el libro. Igualmente, gracias a vosotros por invitarme. Aquí Les tenéis. dejo, les voy a poner en grande la presentación para que tomen nota. Gracias, ¿eh? Gracias a ti, Xavier.